En la tarde de hoy nos están acompañando para el primer tema el doctor Luis Leiva Fernández, quien es profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Austral de Argentina. También es profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de Milán en Italia, de la Universidad de Nyong'o en China, entre otras. Es asesor y miembro de la Subcomisión de Contratos, redactora del Código Civil y Comercial de Argentina, y es asesor en materia de obligaciones y contratos de la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico. En el segundo tema de la nueva normativa sobre daños punitivos en Puerto Rico, tenemos al licenciado Ariel Caro Pérez, quien es profesor adjunto de Responsabilidad Civil de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, así como de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y es abogado especialista en materia de daños y perjuicios. Tenemos también al licenciado Eugene Estres Vélez, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en materia de responsabilidad civil. También es abogado especialista en esta materia y es un fellow del American College of Trial Lawyers. Finalmente, en ese tema, y quienes están aquí acompañándonos, tenemos al juez Arnaldo Castro Callejo, quien es juez del Tribunal de Primera Instancia en la Sala Civil y atiende casos de responsabilidad civil. Luego, entonces, del receso, continuamos con y les presento a los próximos conferenciantes. Si me permite, la licenciada Colón, es que hay que corregir en el programa que se puso en pantalla exactamente eso que ya había comenzado a pasar últimamente, que en lugar de esa conferencia de la equidad que fue ayer, debe aparecer el foro sobre la responsabilidad solidaria e insolidum en el Código Civil, con otros 3 compañeros muy conocidos que van a estar también en un formato de foro después del receso. Nada, gracias. Bueno, continuamos con las mismas reglas, tanto para los presenciales como para los que nos están acompañando en línea. Gracias a todos y a todas y espero que disfruten. ¿Se escucha? No. Ahora sí. Bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí, también a los que están del otro lado de la pantalla. Es un enorme gusto estar en Puerto Rico, estar en este colegio y estar hablando sobre el código, que en su momento fue un proyecto. Lo único que me perturba un poco es pensar si no será pecado, porque tanta gratificación se debe estar pagando en algún lado. Como dijo la profesora Rosa Moreno ayer, es fundamental empezar agradeciendo. Mi agradecimiento al Colegio de Abogados de Puerto Rico, abogados y abogadas, en la persona de la presidenta de la Comisión de Derecho Civil, doctora Migdalia Fraticelli Torres. Gracias, Migdalia. Hasta aquí todo exitoso. También mi agradecimiento a la directora ejecutiva de la Comisión Conjunta y Permanente para la Reforma y Revisión del Código Civil de Puerto Rico, la doctora Marta Figueroa Torres, querida amiga sin cuya actividad perseverante no habría código, y por supuesto yo no estaría aquí. También mi agradecimiento en tu persona y en la del decano Julio Fontanet por toda la colaboración que siempre me ha prestado la Universidad Interamericana. Ayer, empezando el ciclo de este congreso, la profesora Marta Figueroa Torres
trajo a colación algo que me resultó muy conocido, que es la letra del tango Volver. Como argentino me trasladó automáticamente 20 años atrás a la avenida Ponce de León, en Puerta de Tierra, ¿te acordás? Y bueno, y trasladarme allí significó estar con todos mis amigos, los que estaban allí hace 20 años, que están aquí hoy o que estuvieron ayer o que estarán mañana en este mismo ámbito. Y también me hicieron recordar a los que ya no están, como Monín Berio Ramos, Rosa Bell y Martín Rudón. En la comisión era todo un equipo dirigido por Marta Figueroa Torres, y mientras pensaba esto, se me ocurrió recurrir al concepto de empresa, que en el derecho comercial se lo vincula con la navegación. La empresa, igual que la navegación, es un grupo de personas que cumplen distintos roles, pero con una finalidad común. Uno levanta las velas, otro corrige el rumbo, otro prepara comida, y el skipper que comanda la dirección. Bueno, Marta era, además del skipper, directora y líder. A mí me tocó incorporarme cuando ya estaba funcionando desde hace 2 años la comisión, y me tocó pergeñar la parte de hechos y actos jurídicos, que en la Asamblea Legislativa se mudó por hechos jurídicos y negocios jurídicos. Cambiaron la teoría del acto jurídico por la teoría del negocio jurídico, manteniendo los mismos enfoques, temas y soluciones. De modo que en realidad eso es prácticamente lo mismo. También elaboré otras normas, derecho de retención y otros temas que pueden ver en mi página web www.laivafernandez.com.ar. Cuando el profesor Luis Rivera Rivera, amigo lúcido y generoso, se refirió ayer a mi colaboración en el área de logística, lo que mucho agradezco, refirió solo las frutas maduras, pero no las duras. Las duras son la lista de fracasos que transitó el derecho civil argentino hasta llegar al Código vigente en 2015. Me refiero a los proyectos de 1924, 1936, 1954, 1987, 1993, otro de 1993, 1998 y 2015, que es el vigente. Yo participé, me tocó elaborar partes en el 98 y en el vigente. Nosotros teníamos un código civil anterior a la energía eléctrica. O sea, el tema de poner los dedos en el enchufe y morir electrocutado no tenía solución en el código. Tampoco había solución de 2 autos que chocan en medio de la calle, porque se solucionaban los temas, obviamente, pero recurriendo a doctrina y a jurisprudencia. Yo hoy voy a tratar 3 temas en realidad, que son 2, que no tienen mucho que ver, por lo que pido disculpas, entre sí, pero que me pareció interesante aportarlos en este momento en el que se está empezando a debatir la revisión del código. Porque el código, igual que cualquier cosa, requiere service. Nadie compra un carro 0 kilómetros y no lo lleva al service al año. Es necesario, si no se funde. Nosotros hemos tenido una experiencia en ese sentido a partir de una serie de normas que no vienen al caso
paso ahora, pero que en gran medida se solucionaron haciendo jornadas nacionales de derecho civil. Cada 2 años hacemos una reunión que convoca a, no sé cuántos seremos, 1000 profesores de derecho civil del país y debatimos temas puntuales. De ahí surgen propuestas legislativas. Ya vamos por la 28ª edición, o sea, 28 cada 2 años, sacarán la cuenta, yo tendría que hacerlo con la calculadora, pero son más de 50 años. Bueno, obedezco. El primero de los temas es lo referido a la responsabilidad precontractual y a la postcontractual. En realidad todo en derecho civil se refiere a la responsabilidad contractual o extracontractual, teniendo presente que el concepto de contractualidad o extracontractualidad no pasa por la existencia de un contrato, sino por la existencia de algún vínculo jurídico preexistente entre las partes, aunque no sea un contrato. Si 2 personas chocan en la calle con sus carros, eso sin duda es extracontractual. Ahora, si 2 personas chocan por querer estacionar dentro del parking del Colegio de Abogados, allí hay algo que los vincula que no es un contrato. ¿Qué es lo que los vincula? Bueno, el reglamento interno del Colegio de Abogados y Abogadas. Entonces esa responsabilidad será contractual aunque no haya contrato. El tema es curioso que haya surgido la responsabilidad precontractual con algo que no tiene nada que ver con la realidad que nos ocupa hoy. En el 1860, en Alemania, Rudolf von Jhering se puso a estudiar qué tipo de responsabilidad que había a raíz de la nulidad de un contrato. Ahí el problema era este. Primero, él tenía que establecer si se aplicaba un régimen de responsabilidad contractual o extracontractual. Y, en segundo lugar, ver en qué fundaba eso. Porque, como en Alemania, en esa época, antes del BGB del año 1900, regía directamente el derecho romano, tuvo que recurrir a las fuentes de derecho romano. Y las fuentes de derecho romano que tenía a su disposición eran únicamente la Lex Aquilia. Y la Lex Aquilia o Aquilia regulaba lo referente a la responsabilidad extracontractual. Jhering buscó, no encontró el caso y al no encontrarlo concluyó que si no era extracontractual, porque si no tendría que haber estado en la Lex Aquilia, era contractual. Pero ¿dónde estaba el contrato? Porque justamente el daño se había producido por la nulidad del contrato. Y entonces Jhering imaginó que existía un pacto tácito de negociar con lealtad y que la responsabilidad era por la ruptura de ese pacto tácito, lo cual es una fantasía. Es como pensar que yo entro a un negocio y digo, buen día señor, ¿está de acuerdo en negociar con lealtad? Sí señor, bueno entonces por favor véndame un bolígrafo. Y eso no sucede en la realidad. De modo que esa teoría en algún momento fue muy atacada y quedó abandonada. Sin embargo, la idea de que existe algún supuesto de responsabilidad previo a la celebración del contrato quedó, como diríamos en Argentina, en un lenguaje futbolero, quedó picando, quedó rebotando en el piso. Entonces, hoy el problema para Puerto Rico y para mi país no es establecer qué sucede a raíz de la nulidad de un contrato, porque en el Código de Puerto Rico, y siempre en el Código de Argentina, en el actual y en el anterior, se supo qué hacer, porque se aplican las reglas de la nulidad de los actos jurídicos en Argentina y en
equivalente del negocio jurídico en Puerto Rico. De modo que no hay duda. Lo interesante del tema es cuándo hay responsabilidad precontractual, en qué situaciones. Los franceses acuñaron una palabra que la usan a diario, que es pourparlers, que nosotros la podemos traducir por charla, o sea, una conversación informal. La pourparlers no es solo oralidad. Hay pourparlers que consisten en actos materiales y hay pourparlers que consisten en todo tipo de comunicación. Todo lo que prepare el contrato. Por ejemplo, si yo vendo una botella antigua y decido mejorarla para poder venderla, la pulo, bueno, esa tarea de pulido, que a lo mejor tengo que contratar con un tercero, es una pourparlers, porque es preparativa del contrato, aunque no haya una comunicación. Por ende, pourparlers, la naturaleza jurídica de esa comunicación, puede ser una comunicación verbal, pero también puede ser un negocio jurídico, porque yo a lo mejor tuve que contratar el pulido de la botella. ¿Cuándo se inicia el periodo precontractual? Bueno, esto parece fácil, pero no lo fue tanto en su momento, y Ehring llegó a la conclusión que desde la oferta hasta la aceptación, hasta que se comunica la aceptación, es el periodo precontractual. Pero Gabriel Faguella le modificó la opinión y en realidad es mucho más atinado. Todo lo que es publicidad previa, las comunicaciones en los diarios, el cartel que hay en la vidriera del negocio, todo eso, esa información es pourparlers y todavía no hay oferta. De modo que el periodo pourparlers, el periodo en el que puede haber pourparlers, que es el periodo precontractual, se inicia desde el primer acercamiento social entre las partes. Si uno fuera mosquito y pudiera estar en una pelea precontractual, cuando uno le dice, no, porque vos me hiciste tal cosa, el otro seguramente va a decir, pero no habíamos contratado. Y la realidad es que sí, no habían contratado, pero hay algún tipo de deber previo a contratar. No se trata, lo primero que dice la contraparte es decir, ¿acaso es obligatorio contratar? Y no, claro, no es obligatorio contratar, pero depende de cómo y cuándo se decide no contratar. Imagínense, yo sé que el matrimonio no es un contrato, salvo para el viejo Código Napoleón, pero imagínense que acá hay novio y novia, y que dejamos la religión de lado, hay un funcionario público, y el funcionario público dice, acepta por esposa a fulana de tal, y el novio hace un silencio y dice, no. ¿Qué pasa? Y pasa que no va a haber fiesta, pasa que los hermanos de la novia lo van a correr, y a medida que el señor corre y recibe pedradas por la espalda, va diciendo, pero si yo no estaba obligado a casarme, no estaba obligado a casarme. Claro, no estaba obligado a casarse, pero tendría que haberlo dicho antes, porque él llevó las cosas a un grado de cercanía tal donde había una razonable aspiración de que eso suceda. En el Código de Puerto Rico hay dos normas sobre la responsabilidad precontractual, los artículos 1271 y 1272. Yo los tengo acá, no los voy a leer, pero sí debo decirles que el artículo 1272 es una enumeración
de supuestos en los que hay responsabilidad precontractual. Todo esto, todo lo que voy a referir hoy con el Código Civil de Puerto Rico a la vista, encuentra sus precedentes en memoriales explicativos, en este caso preparados por mí, que están publicados en su momento por la comisión, que editó un CD hace mucho tiempo, y cuyo contenido está en mi página web www.leivafernandez.com.ar. Por supuesto, no va a estar en el mismo número de artículo. Vamos a ver cuáles son los deberes, porque si hay en principio, porque ya vamos a ver que no es exactamente así, si hay en principio algún tipo de responsabilidad, es porque se quebró algún deber. Y entonces la pregunta primaria es, ¿qué deber existe antes de la supuesta violación de ese deber? Hay varios deberes, yo voy a tratar 2 o 3 nada más. Uno de ellos es el deber de información. El deber de información es proporcionar toda la información que uno tiene y de la que dispone y hacerlo rápidamente. Pero no solo la que dispone. La contraparte tiene que salir a buscar la información y, si es necesario, crearla. Crearla no inventándola, sino ir, por ejemplo, al fabricante. Esa información es fundamental, porque si no, no sabe sobre qué bases contratar la otra parte. Ahora, esa información yo entiendo que no debe ser de hecho y de derecho, como dice el Código de Puerto Rico, sino solamente de hecho, porque si no, convertimos a cualquier comerciante en un experto en derecho, o lo obligamos, cosa que yo no me opongo para nada, a que contrate un abogado para que atienda todas las consultas de su negocio, pero me parece que sería interesante, pero un dispendio profesional. Como veo que el tiempo corre muy rápido, quiero mencionarles un caso interesante que tiene UNIDROIT. UNIDROIT, cuando recoge estas normas, conceptos equivalentes, da un ejemplo muy interesante. Negociar sin seriedad. Imaginemos que hay una calle, una cuadra diríamos en Argentina, donde hay un restaurante, una zapatería y un restaurante. Un día este señor va a abrir su negocio y se encuentra con que la zapatería está cerrando, se va, dice se vende. Entonces empieza a hablar con el señor de la zapatería y le dice, bueno, a mí me gustaría juntar, imagínese, pensando, si logro unir mi restaurante con la zapatería, quito del mercado al otro restaurante. Y entonces lo va engañando, lo va dándole información retaseada y le manda un arquitecto para que mida. Y digo, bueno, mire, antes quisiera que mi arquitecto revise a ver cuánto me puede costar el unir los dos inmuebles. Y así se hace. En el entretiempo, viene el señor del otro restaurante, le hace una oferta al de la zapatería. De la zapatería dice, y mire, no sé, estoy tratando con el señor de este restaurante. Ese señor que está ahí con la cinta métrica es el arquitecto, viene a ver cuánto me costaría hacer la unión de los dos inmuebles. Y este señor dice, bueno, no, si está hablando con otra persona, entonces yo no se preocupe, le agradezco y se va. Y pone otro restaurante, porque este señor sí tenía dinero, lo compra acá y pone, venga a la gran inauguración de nuestra sucursal. Cuando este señor se da cuenta que este ya compró, ya usó su dinero, entonces que no tenía ningún interés en realidad en comprar la zapatería, dice, mire, no sabe cuánto lo lamento, lo nuestro no puede ser.
porque ahí, bueno, no, porque los números no cierran. Y este señor, el zapatero, se perdió la oportunidad de vender a un buen precio y resulta que, por desgracia, al día siguiente, la plaza, el parque que hay enfrente, se convirtió en nosotros diríamos, una ocupación de tierras, donde hay tiros, hay gritos a la noche, violencia. Entonces su propiedad ya no vale 100, vale 30. Y él, por culpa de este señor, no pudo venderla. Se la podría haber vendido a 100. Muy interesante. Bueno, yo quiero solo algo más sobre la responsabilidad precontractual. Hay un caso muy perdido en el Código de Puerto Rico, que es el artículo 1272 infine, que dice: igual resarcimiento se debe respecto de los gastos efectuados por el aceptante que ignora sin culpa la muerte o incapacidad sobreveniente del oferente o por el que acepta ignorando sin culpa la retractación del oferente. Este es un supuesto de responsabilidad precontractual, porque todavía si hay oferente no hay contrato, obviamente, sin culpa, o sea, un factor de atribución objetivo. Un señor que no tuvo nada que ver, no omitió nada, cumplió todo, pero desgraciadamente un día de sol un rayo lo mató. Y este señor tenía que aceptar un contrato y ya no se puede aceptar. Entonces, los gastos que hizo el eventual oferente, el eventual aceptante, no tiene cómo recuperarlos. ¿Quién los tiene que pagar? Los herederos de este pobre señor que cruzó la calle un día de sol. Dejo rápidamente y voy al periodo postcontractual. En el periodo postcontractual la cosa cambia un poco. En primer lugar, porque ya tenemos una base temporal. ¿Cuándo se inicia? Y se inicia cuando se cumplen las prestaciones principales del contrato. Compra-venta, entrega y pago del precio, por ejemplo. Ahora, si yo les pregunto, ese bolso, esa cartera, ¿dónde lo compró? ¿A quién se lo compró? ¿Cuánto lo pagó? Y probablemente ninguno de ustedes sepa ni se acuerda de eso. Porque piensa, ya está, el contrato se acabó, no debo nada, tengo lo que quiero, ya está. Sin embargo, existen algún tipo de residuos contractuales que pueden generar responsabilidad postcontractual. Unos son evidentes, evicción y vicios redebitorios. Son supuestos de responsabilidad, pero no necesariamente postcontractual, porque durante el contrato también puede aparecer la evicción o el vicio redebitorio. Pero hay temas muy interesantes, y yo, como la finalidad de esta charla no es desarrollar esto in extenso, que está en lo que proporcioné para el Instituto de Educación Permanente, quiero llamar la atención más que desarrollar algo. Puig Brutau menciona un caso muy interesante. Un señor es arrendatario y se va, porque termina la ocasión, saluda al locador y se va. Y deja en la vidriera o la puerta de vidrio del local que arrendaba un cartelito que dice: me mudé a la calle tal, número tal, teléfono tanto. Y viene luego el arrendador, el ex arrendador, y le saca el cartel. Ahora, no formaba parte del contrato dejar un cartel cuando el contrato ya había terminado, pero en virtud de qué finalidad, para satisfacer qué interés legítimo, el arrendador saca el cartel donde el otro señor, el locatario, pretendía no perder contacto con su clientela, y lo saca antes de tener un nuevo arrendatario. O sea, lo saca porque sí. Ese es un supuesto de responsabilidad postcontractual, igual que los ejemplos que cita Massot, que es utilizar
la información recibida en una relación, por ejemplo, laboral o profesional, en interés propio o en interés en competencia con el que dio la información. Hubo un caso interesante en Buenos Aires, debe haber muchos por acá también. Un señor trabajaba arreglando compresores de aire acondicionado y dejaron de trabajar porque se fueron, los despidieron, renunciaron, no importa por qué. Y se juntaron los dos renunciantes. ¿Y vos qué vas a hacer ahora? Y yo lo único que sé hacer es arreglar equipos de aire acondicionado, compresores. No sé hacer otra cosa. Y vos y yo también, es lo único. Y bueno, ¿y qué te parece si ponemos nuestro propio taller para arreglar compresores de equipos de aire acondicionados? Y lo hicieron. ¿Y qué pasó? Que el ex empleador de ellos los demandó por decir que ellos estaban utilizando en su beneficio el know-how que habían aprendido con él. Por suerte, en el caso concreto, ellos pudieron demostrar que en realidad la fórmula, el medio para arreglar, ya estaba en el manual del fabricante del compresor, pero si no, hubiesen tenido que responder. Yo dejaría esto y paso rápidamente a un tema que cuando yo pergeñé este aspecto del Código de Puerto Rico, realmente pensé, esto es una fantasía mía, nunca lo van a necesitar. Me refiero a la adecuación contractual por excesiva onerosidad sobreviniente. Porque en Latinoamérica, allí abajo, nosotros tenemos inflación. Ustedes en Estados Unidos, en el continente, y seguramente acá también, están muy preocupados porque tienen un 8,7, creo, 7,8 de inflación anual. Bueno, en la Argentina tenemos menos, tenemos 6,7 mensual. 6,7 mensual. Imagínense que es 70 y pico anual. Yo diría que acá hay dos instituciones muy vinculadas. Uno es la frustración de la causa fin del contrato y otro es la excesiva onerosidad sobreviniente. A ambas podemos llamarlas quiebre de las bases objetivas del contrato. ¿Por qué? Porque hay una situación fáctica que es el ambiente existente al momento de la contratación que por H o por B se quebró. Y hay allí entonces un desfasaje, y ahora empiezo a tratar un PowerPoint que no he traído, por supuesto, pero lo pondré cuando estén las memorias correctamente. Un desfasaje de origen y un desfasaje sobreviniente. El de origen es lesión, es el abuso de una persona sobre la otra. El sobreviniente es algo que no existe al momento de la celebración del contrato, pero que aparece, que puede ser por afectación, con afectación de la causa o con afectación del valor de las prestaciones. Con afectación de la causa es la frustración de la causa fin y con afectación del valor de las prestaciones es excesiva onerosidad sobreviniente. Y este último, con afectación del valor de las prestaciones, puede ser por pérdida del valor de la moneda, que es lo que nos pasa a nosotros, y ahora está empezando a pasar, por suerte, muy poco en Estados Unidos, y acá también, o por otros desequilibrios objetivos. Por ejemplo, la guerra en Ucrania va a traer situaciones análogas. Vamos al desfasaje de origen. Está en los artículos 275 y 276, primera parte del Código de Puerto Rico, y en los mismos artículos está el desfasaje sobreviniente con afectación de causa, que son, yo no sé si ustedes tienen en mente en este momento los casos de la coronación. Los casos de la coronación, muy brevemente, cuando el rey, no me acuerdo, de Inglaterra, se iba a coronar, iban a hacer grandes ceremonias, un desfile por Pall Mall, y también iba a revistar la flota de mar. Con tan mala suerte que, y hubo
ahí la gente alquiló balcones. La expresión alquilar balcones es real, tómenla literalmente. ¿Qué mejor que un balcón para ver un espectáculo que pasa por la calle delante nuestro? Y se contrataron, bueno, yo quiero el balcón para el día tal, de tal hora a tal hora, bien señor, ¿qué quiere? Y bueno, póngame una botellita de whisky o de lo que sea al lado. Con tan mala suerte que el rey se enfermó, el futuro rey se enfermó y la coronación hubo que postergarla. Y ahí se presentó un grave problema, que es que todo era posible, menos disfrutar el desfile de la coronación, porque no había desfile de la coronación. No era caso fortuito. El señor le decía, venga, pase, aquí tiene el balcón, toma el whisky, siéntese, vea. No, pero que no tengo nada que ver. Y bueno, lo lamento, no es culpa mía. No era culpa de ninguna de las dos partes, ni era imposible el cumplimiento. Pero la razón que habían tenido las partes para contratarlo ya no existía. Y era algo ajeno a las partes. Hay un caso muy interesante, seguramente muy común, que se dio en Argentina, hubo varios casos, no muchos, pero hubo, de un padre que un día su hija viene y le dice, papá, me voy a casar. Ah, querida, no sabes cómo, me alegro. Bueno, yo te voy a regalar la fiesta de casamiento. Hoy estábamos hablando de eso en el almuerzo. Te voy a regalar la fiesta de casamiento. Y va a una confitería que se llamaba Confitería y Panadería La Argentina, que hacía catering. Y entonces contrata todo para la fiesta de casamiento. Una semana antes viene la hija y le dice, papá, no, papá, no sabes lo que me pasa. No me voy a casar. Y el padre, hija, bueno, si es lo mejor para vos, ¿qué te puedo decir? No te puedo obligar a casarte. Porque aunque seas menor de edad, que no lo era, yo no te puedo obligar a casarte, ni no casarte. De modo que no hubo casamiento. Y cuando el señor fue a la panadería y confitería de la Argentina a cancelar el catering, le dijeron, no señor, acá ya tenemos todo hecho, tiene venir y pagar. Dijo, no, pero mire, es la frustración de la causa, no tenemos nada que festejar. No tenemos nada que festejar, yo no tengo la culpa, pero su hija, pero mi hija es otra persona. Mi hija, yo no la puedo obligar a que se case para poder cumplir el contrato. De modo que ahí se resolvió también el contrato por frustración de la causa fin. Vamos a la teoría de la imprevisión de los artículos 1259 y 1260 del Código de Puerto Rico. En primer lugar, quiero decirles que ya en la Argentina y en muchos otros lugares ya no se llama teoría de la imprevisión como yo la aprendí hace 40 años. Se llama excesiva onerosidad sobreviniente. ¿Por qué? Porque la imprevisión es un elemento que no tiene nada que ver, no es necesario que haya imprevisión. Es más, si hubiese imprevisión tendríamos que castigarlo al Señor por no haber sido diligente en preverlo. Y eso no pasa. Entonces, el tema es estrictamente objetivo. ¿Hay una notoria desproporción entre las prestaciones por algo ajeno a las partes? Y sí. En la Argentina, que es un ejemplo en esto, un mal ejemplo, yo lo lamento decirlo, pero hay que sacar alguna enseñanza de lo malo, fue tal en la historia del país la inflación, o sea, la pérdida del valor de la moneda, que en el año 90 hubo que dictar una ley, y esto es interesante, yo no sé si ustedes lo conocen, una ley, la 23928, que prohíbe las actualizaciones monetarias. ¿Por qué? Esto parece una ley injusta, porque si yo pago 100 pesos por una botella, me comprometo a pagar 100 pesos por una botella que mañana sale 500, el día que quiera obtener la botella pagando los 100 pesos, el vendedor me va a decir, no señor, sale 500. Ah, pero yo me comprometí con usted quedó en vendérmela por... No, señor, sale 500. Es curioso, si arreglar una situación de desequilibrio económico en la prestación
en cada contrato es hacer justicia en cada contrato, permitir la actualización en todos los contratos es generar más inflación. ¿Por qué? Si yo a este señor dejo, por hacer justicia en su caso contractual, que pague 200, que pague el doble, y este que pague el doble, y este que pague el doble, entonces yo, Estado, tengo que emitir más moneda, porque esa moneda de algún lado sale. Y entonces tengo que fabricar más moneda. Al fabricar más moneda creo más inflación. Resumiendo, la justicia contractual económica, en cada caso puntual, si se eleva a regla general, es perjudicial para la sociedad. La sociedad, desgraciadamente, tiene que soportar desequilibrios contractuales en algunos contratos para evitar males mayores. Attilio Alterini, un querido y distinguido jurista argentino y amigo mío ya fallecido, decía que en el ejercicio de la profesión él había visto que se pretendía pagar el valor de departamentos por lo que sale una cucha para perro. Y era cierto, no era una exageración, era verdadero. Sobre la excesiva universidad sobreveniente, muy rápidamente, pareciera en la Argentina, durante mucho tiempo, que solo podía alcanzar a los contratos onerosos. Pero ¿por qué no a los gratuitos? Porque si yo decido donar esta botella, que vale 10, y me comprometo a donarla, pero recién hago la tradición de la botella 5 meses después, la botella ya vale 5.000. ¿Y por qué yo, que quise hacer una donación de 100, tengo que cumplir una donación de 5.000? O sea, no cambia mucho que sea un contrato oneroso o un contrato gratuito. Otro tema interesante es el rol de los terceros. El Código de Puerto Rico se refiere a las partes. Y sí, sin duda las partes son las partes interesadas, el damnificado y la otra parte. Pero hay casos en los que los damnificados son terceros. Por ejemplo, un contrato a favor de terceros. Parte y contraparte, es cierto, tienen su quid para litigar, pero el verdadero perjudicado es el tercero, que es el que tiene que cobrar, por ejemplo, una renta vitalicia, y él es el que se ve perjudicado por la pérdida del valor. Ahora, si dejamos partes, el tercero no tiene ninguna acción. Entonces, habría que considerar eventualmente los terceros perjudicados. Sobre el remedio para esto que sucede en muchos países y que va a seguir sucediendo, porque la guerra en Europa va a generar estos problemas. Hay que estar preparado, no solo economías desordenadas, sino también economías prósperas y ordenadas van a caer en esto. ¿Es renunciable la excesiva universidad sobreviniente? Y uno dice, no, si fuese renunciable se pactaría en todos los contratos directamente. Y bueno, pero yo les pregunto, ¿por qué podría no ser renunciable? ¿No es acaso derecho patrimonial disponible? ¿Qué derecho hay involucrado? ¿Hay algún orden público en juego? No, es el patrimonio de una persona. Si esa persona acepta que renunciar a eso, bueno, no hay ningún inconveniente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, después de años y años, porque el Código de Vélez en 1865 tenía no el código, sino la ley de 3 artículos que sancionaba el código, tenía una orden que nunca se cumplió. En 100 y pico de años nunca se cumplió, que es, se ordenaba a la Corte Suprema y a las cámaras de apelaciones que informen sobre, tomen nota, queridos amigos, que informen sobre los problemas puntuales que dejan sin solución el código vigente. Bueno, la Corte Argentina jamás cumplió con eso.
Entonces, de pronto, cuando hubo una inflación galopante, no tenía ninguna solución. Y empezaron diciendo, bueno, hay que actualizar cuando está en mora. Y después dijeron, no, la mora no tiene nada que ver. En realidad, esto es un tema que no se origina en la mora. Es un tema que se origina aún sin mora, porque es la fluctuación en el valor de la moneda. Y ahí la Corte acuñó un concepto, una oración que tengo mucho gusto en dejarles como regalo, que es la siguiente. Dice que la corrección, la nueva suma de dinero, 500, es lo mismo que 10 bajo otra expresión nominal. O sea, es Luis Fernando Pantaleón, como dice mi amiga Rosarito Fernández, que en su casa lo llaman Lucho o sus amigos queridos. No soy dos personas, soy Luis Fernando Pantaleón y Lucho. Nada más que soy 50 en enero y 500 en mayo. ¿Qué puedo hacer con 50 en enero y comprarme 50 botellas de agua? ¿Y qué puedo hacer con 500 en mayo? Comprarme 50 botellas de agua. Entonces es lo mismo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Me quedan 2? Y entonces, ese tema, quiero volver al principio entonces. Esto lo van a ver después en la memoria. Lo que viene ahora para mí es más importante. Cuando Marta ayer hizo referencia al tango Volver, hizo referencia a uno de los versos del tango Volver de Gardel y Lepera. La letra de Lepera y la música era de Gardel. Y el tango dice, volver con la frente marchita, las nieves del tiempo plantearon mi sien, que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, etc. Y dice, tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Es un tango, como casi todos los tangos, dolorosos, duele. Gardel volvía con la frente marchita, derrotado y las sienes blanqueadas por la nieve del tiempo, por las canas. Y volvía con miedo al encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con su vida. Yo diría que, para mí, lo ideal sería no hacer hincapié en el tango Volver, sino en otra obra que habla de otros 20 años, que es la obra de Alejandro Dumas padre, que escribió, además de Los Tres Mosqueteros, 20 años después. Y en esa obra, 20 años después, se reencontraban los 4 amigos, Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan, renovando la amistad con nuevas aventuras, cosechando logros y persiguiendo nuevos desafíos, como están hoy aquí, o estuvieron ayer, mis queridos amigos, César Alvarado Torres, Migdalia Fraticelli, Luis Muñiz Argüelles, Iris Camacho, Rosarito Fernández, Erna Iber Santiago, Luis Rivera Rivera, Piti Serra, Ramón Guzmán, Olga Soler, Gerardo Boscas, Lisi, Evelyn y Judith, Bonín, Rosa y Martín, desde el corazón, y por supuesto, Marta Figueroa Torres, que es la madre de este niño nacido hace un año, que se alimentará con doctrina, pero tendremos que cocinarla nosotros. Muchas gracias.